gracias de ser responsables por la realización de este evento, al público por acompañarnos. Y voy a permitirme compartir con ustedes unas breves reflexiones. La liberación de Auschwitz, que marca este día de recuerdo y homenaje, como momento y espacio de la memoria de la Shoah, representa el descarnado genocidio que irrumpió en la historia del siglo XX. Si bien ha sido un siglo recorrido por asesinatos masivos, masacres y genocidios que han dejado una cifra escalofriante de víctimas, ningún acontecimiento histórico de este periodo ha tenido un alcance tan devastador en sus motivaciones y en su dimensión ética como el Holocausto. Aunque ha sido y es estudiado exhaustivamente, razón e imaginación quedan desamparadas frente a este evento. La primera, la razón, últimamente no puede comprender un mal inimaginable que de todos modos buscamos explicar. Y la segunda, no puede imaginar un mal incomprensible. Y el imperativo que nos reúne es continuar nuestro compromiso con explicar, comprender, recordar. El Holocausto significó el exterminio de 2/3 partes del pueblo judío, al tiempo que confrontó a la conciencia occidental con las paradojas de su modernidad, exhibiendo así la ruptura de las esperanzas depositadas en la razón. Nunca antes en la historia un Estado legítimamente constituido se propuso aniquilar a hombres, mujeres y niños por el hecho mismo de su condición original, ser judíos. Por primera vez un Estado moderno, poseedor de una avanzada tecnología, cayó en poder de una ideología, de un partido, de un líder y un sistema de dominación para los que el antisemitismo fue la cima ideológica de un pensamiento racista que condujo al exterminio. Auschwitz fue un momento, el terminal, de un largo proceso de guerra contra un pueblo. En efecto, Auschwitz se proyectó como el núcleo del asesinato de 6 millones de judíos, parte de la planeada aniquilación total del pueblo y del judaísmo, impedido solo por la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial. El asesinato y la destrucción de la vida comunal judía fue para el Estado nazi un fin en sí mismo, por lo que dedicó sus energías y sus instituciones gubernamentales, industriales, tecnológicas e ideológicas para cometer el asesinato bajo el eufemismo de solución final. Ello fue parte central de la irracionalidad de una guerra total que causó alrededor de 35 millones de víctimas en una lucha que duró 6 años. La diferenciación del otro en términos biológicos, en términos raciales, fue un prerequisito de su aislamiento, de su persecución y de su exterminio, que se nutrió de un prolongado proceso cultural de acecho a la diferencia. El racismo así alcanzó su expresión en Auschwitz. Racionalidad burocrática e irracionalidad. Fue un proceso gradual, acumulativo. Progresivamente se gestó la radicalización de las medidas antijudías. Y ello es importante destacarlo. Un proceso histórico del pasado, del presente, tiene muchas estaciones de llegada. Hay muchos momentos y hay muchos actores y víctimas. Así, en la década de los 30, el asesinato estuvo ausente para la política estatal nazi por muchas razones, entre otras, por no estar lista la opinión pública, por la falta de integración al interior del régimen nazi. Entre 1933 y 1938, el régimen nazi implementó diversas soluciones a lo que se denominaba la cuestión judía, todas ellas con el propósito de obligar inicialmente a emigrar a los judíos de Alemania. Fue el método legislativo que alcanzó su cima en las leyes de Nuremberg en 1935, el método económico, la expropiación,
de los bienes, el método exhibicionista que se manifestó en el primer pogrom de la Alemania nazi, la Noche de los Cristales, el método policíaco, detenciones arbitrarias, todas buscando que los judíos abandonaran Alemania. El estallido de la Segunda Guerra Mundial y la incorporación al Tercer Reich de millones de judíos provenientes de los países conquistados coincide con el comenzar a pensar en métodos más radicales, desde la deportación a zonas fuera de Europa, como fue el Plan Madagascar, a la concentración territorial en Europa, los guetos, hasta llevar al exterminio que culminó en Auschwitz. Por eso estamos convocados a recordar, a pensar, a analizar lo progresivo de un proceso de destrucción, lo gradual y lo que ello implica para quienes también observan la realidad. Imaginemos lo que es el mundo del gueto en el corazón de Europa. El primer gueto se estableció en el 40, fue el de Lodz, el segundo en Varsovia, en noviembre del mismo año, que se convirtió en el más grande en el territorio europeo, ubicado en el seno de una ciudad central al desarrollo del judaísmo europeo oriental. La historia de cómo se construyó y cómo se fue justificando está detrás de un movimiento que concentró a casi 400.000 personas en un área reducida. ¿Por qué me detengo hoy, cuando estamos focalizados en nuestro recuerdo en Auschwitz? Me detengo porque a pesar de la intensidad de los sufrimientos, la sobresaturación de la población, la falta de alimentos, a pesar de todo ello, los guetos continuaron ofreciendo conferencias, actividades teatrales, conciertos, una vasta creación literaria en hebreo e yiddish y otros idiomas que se traducía en una pasión por la cultura, por la educación. Déjenme decirles que la prensa clandestina en el gueto llegó a publicar más de 50 periódicos diarios solamente en el gueto de Varsovia. Y ello contrasta con que en el momento que se prohíbe esta vida cultural, había 30 diarios y 130 periódicos en yiddish, hebreo y polaco. ¿Por qué me detengo entonces? Porque en este contexto no solo se ve y se percibe y se explica lo gradual, sino porque ahí es la primera vez que vemos recuperado el imperativo de la memoria. Se consolidó precisamente con una reflexión sobre un presente y visiones de un futuro inexistente. Los archivos clandestinos, los testimonios, la poesía. La palabra dejó de pertenecer solo al escribo encargado de escribir sin errores los textos sagrados, o al erudito, o al historiador. En los guetos la palabra se socializó y el testimonio se sumó a la vasta tradición testimonial judía que obedecía a un doble imperativo. Uno, el primero, el dar testimonio denunciando la inequidad y buscando la justicia. El segundo, plasmado en el imperativo bíblico de recordar, componente central de esta experiencia. El testimonio de los guetos, escritos, como dije, en un presente sin futuro, desafió el proyecto nazi de borrar de la faz de la tierra al pueblo judío, a su cultura, a su memoria, y la destrucción avanzó. Barbarie y civilización, lo que sabemos, lo que cada vez estudiamos y miramos de nueva cuenta, que no fue preciso, por ejemplo, aplicar ninguna clase de alta tecnología al 40% de las víctimas del Holocausto que murieron de malnutrición, hambre, enfermedades en los guetos, exceso de trabajo antes de las deportaciones. Y de ahí a la solución final, al exterminio científico, que requería de la modernidad técnica, y esto comienza a implementarse en 1941. Escenas dantescas se repitieron en todas las comunidades
que caían bajo la dominación nazi. La insuficiencia logística y la ineficiencia de lo que existía para concluir, limpiar a Europa y al mundo todo de la presencia judía dio paso precisamente a la industrialización de la muerte. Por eso la radicalidad del mal en Auschwitz, es inconmensurable. De ahí que condenamos el anonimato que hoy, como acabamos de oír, se manifiesta en otros modos, que supone la despersonalización. Y en el caso que estamos hoy recordando y homenajeando, la deshumanización del crimen no puede de todos modos ocultar el delito del perpetrador, por burócrata que sea y por obediencia que cumpla. Frente al dolor y al desafío de Auschwitz, la memoria se constituye hoy en recurso de afirmación. Frente al proyecto de aniquilar un grupo, su gente y su cultura, dar testimonio de un proyecto que procuró dejar sin huella. Porque no bastó con el exterminio o con la desaparición de sus víctimas. Fue necesario destruir, y esta fue la voluntad del régimen nazi, las pruebas de su acción. Destruir como destruían sus archivos, dinamitar las cámaras de gas y evitar a toda costa los registros visuales de lo que había sucedido. Diríamos, desaparecer las herramientas de la desaparición. Por ello, hoy estamos aquí reunidos tomando este binomio de historia y memoria. Hoy la memoria se amplía para incorporar con todas las dificultades que ello implica el rostro del otro que vemos y el rostro de aquellos que no están por haber sido víctimas del genocidio. Hoy la memoria es grupal, pero se construyen nuevas formas de memoria, memorias cosmopolitas, una memoria que emerge como memoria compartida y expresa la necesidad de contar con nuevos referentes que den certidumbre, que pueda haber una solidaridad y una convivencia humana. La memoria del Holocausto afirma las raíces del grupo judío. Se orienta a la vez a combatir viejas y nuevas tendencias del antisemitismo y de allí busca combatir con el resto de la sociedad toda discriminación. Es un recurso para imponer la vigencia de los derechos humanos, una memoria para salvaguardar las promesas incumplidas de la razón. Voy a concluir señalando que sin confundir la responsabilidad de la maquinaria nazi en el exterminio con el papel de los observadores, para recordar, para entender, para educar, es necesario saber las consecuencias de la ausencia de fuerzas que se eleven para combatir el odio y la destrucción. Es necesario recordar que hubo observadores que supieron en diferentes tiempos lo que sucedía. Un mundo que en su mayoría no pudo hacer suyo las consideraciones humanitarias que hubiesen permitido abrir las puertas de los diferentes países al exilio judío para que puedan sobrevivir abandonando el continente europeo. Educar es un rechazo al silencio y a la indiferencia. Es memoria histórica, es memoria social. Estudiar y entender el pasado para no repetirlo. Por ello, también son memorias nacionales, y entre ellos México, porque consideraciones migratorias de afinidad étnica y religiosa y el prejuicio que circuló en el mundo occidental se impusieron sobre la lógica de poder acoger al exiliado. Si bien México se proyectó durante la época por su indiscutible carácter antifascista, su comprometida toma de posición internacional, su vocación libertaria, en lo que concierne al ingreso al país de los refugiados judíos, los resultados fueron magros. No se pudieron beneficiar, como otros exilios, de la política de apertura. Por ello decimos hoy que la dominancia de prejuicios antisemitas debe ser erradicado.
Oscilamos entre historia y memoria. Vivimos un presente que hace la historia del futuro. Recordar, entender y educar es combatir el prejuicio, combatir toda forma de prejuicio, combatir el antisemitismo. Y concluyo citando a Paul Ricoeur, quien dice que solo la voluntad de no olvidar puede hacer que estos crímenes no se vuelvan nunca más a repetir. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora.